tal? ¿Qué tal, gente? Nos encontramos una vez más por acá por el almacén y vamos a instalar este desviador trasero, este tensor, un tensor, lo que voy a hacer al revés, bueno, tensor 105 Shimano de 10 velocidades, así que vamos a instalárselo a esa bicicleta, así que allá vamos. Bueno, como les decía, vamos a instalar, entonces como primer paso básico y sencillo, vamos a soltar el cable. Soltamos este cable por acá. Vamos a cambiar el tensor porque este ya está muy viejito y ya se ve muy golpeado, maltratado, aparte de este movimiento que tiene aquí. Ya esto es desajuste de la vejez del tensor. Aparte que este es un Clarix de 9 velocidades y no me queda trabajando bien a 10 velocidades arriba. Entonces por eso más que todo lo vamos a cambiar, porque nos pueda trabajar las 10 velocidades del tensor. Soltamos el cable acá. Una vez soltemos el cable tenemos dos opciones: o despinamos la cadena o soltamos la rodaja del tensor, lo que le quede más fácil. En caso de que quieran soltar la rodaja del tensor, simplemente deben, con una llave L3, una Bristol número 3, van a aflojar aquí y ya sale la cadena. Pues aflojan aquí, acomodan acá y ya sale libre. Y si les da pereza, entonces está la otra opción, que es despinar la cadena en caso de que tenga algún empate. Vamos a mirar si esta tiene empate. Aparentemente no tiene. Y en caso de que no tenga, obligatoriamente si nos toca soltar acá. Esta es una cadenilla Tiagra Shimano. Estas cadenillas no traen empate, vienen con un pin, un eslabón que pasa derecho. Bueno, como no tiene empate, ahora sí vamos a soltar la rodaja. Nos vamos por acá. Ya aflojamos. Ahí sale fácil. Soltamos esto acá. Liberamos aquí. Hacemos este movimiento y ella suelta. Y aquí ya nos queda el desviador libre. Yo solamente con la Bristol 5 acá arriba. Aflojar. Y ya. Así bajamos desviador. Ahora sí vamos a instalar el nuevo, el Shimano 105. Recuerden que primero deben bajar todos los cambios de la palanca, que la pacha quede en el primer piñón para poder bajar. Y este es el que vamos a instalar. Mira qué bonito es. Normalmente estos estos desviadores ya vienen graduados de fábrica. Este es el de la altura, estos son los tornillos de los topes para que no se pase al último o quede bloqueado acá en el primero. Los topes de aquí, como les decía, normalmente ya vienen de fábrica preorganizados. Entonces vamos a instalar cualquier detalle, cualquier ajuste, aquí les voy a mostrar. Mismo proceso, Bristol 5. Empezamos acá. Este tope que hay aquí, este tope va con este tope de acá, que no se vayan a enredar. Este pega aquí, que pronto he visto mucha gente que pone los desviadores y no se fijan, entonces queda eso aquí bailando. Te paso este tope para que él llegue aquí. ¿Ven? Llega aquí libre, pero cuando llega al tope es aquí donde se devuelve. Entonces, si usted no acomoda acá, él sigue, pasa de largo. Le damos acá, no se van a pasar de fuerza, pero tampoco lo van a dejar flojo. Listo. ¿Cómo ponemos la cadena? Mismo proceso, como no encontramos el empate, ahora simplemente vamos a encarrilar en la rodaja aquí, así. Vamos a aflojar acá. Misma llave, Bristol número 3, tornillo. Vamos aquí, con los dedos aquí que no se nos vaya a desarmar la rodaja.
Como vamos acá, y por aquí tiene un eslabón, una guía. Esto lo movemos así. Si ven la guía, va por dentro de la guía. Ubicamos la guía. En otro espacio, abrimos más. Ubicamos la guía. No me da las manos. Ahora sí. Ubicamos la guía. ¿Sí? Vean, metemos por aquí. Desviador. Tomamos la canilla de la rodaja y devolvemos. Una vez hayamos devuelto, otra vez instalamos la rodaja, así mismo como la sacamos, como la encontramos. Algunas traen una guía, así que no se vayan a perder. Aquí vea que ya tienen una flecha, no sé si se alcanza a ver ahí. Una flecha que apunta, ella va hacia allá, o sea que si la canilla va girando, con no pedale hacia adelante, la canilla va así, cuando ya llega aquí, la flecha va hacia allá. Más o menos me entendieron. Como vamos por acá, vamos a acomodar. Estamos aquí y como movimos esta polea, también debemos apretar la de este lado, la interna, la roja acá. Apretamos y listo. Aquí ya nos debería quedar bien. Como eso viene ya casi preorganizado de fábrica, se supone que deberíamos montar la cadena y nos debería quedar trabajando en el piñón pequeño. Cosa que no está pasando. Así que ahora vamos a jugar con los tornillos. Falta cuadrar los topes del tornillo, instalar el cable y tensionar los cambios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como lo tenemos aquí y que el sensor ahí quedó directo, o sea, no baja más ni sube más porque no tenemos el cable. Entonces lo que vamos a hacer es hacer que el tensor, el desviador en su posición inicial nos debe quedar en el piñón pequeño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar allá ahora con los tornillos. Vamos a empezar a organizar estos tornillos. Tenemos el H y tenemos el L. El L es el de abajo, el H es el de arriba. Entonces, para que el tensor, el desviador pueda bajar, tenemos que aflojar el H. Tenemos que aflojar el H para que el tornillo salga y no se recueste en el tope interno que ellos tienen acá. O sea que debe ser, aquí ubico el destornillador en el H y empiezo a sacar. Entonces yo le empiezo a sacar y se alcanzan a ver el video y ven que él cede y ahí sí cae. Si lo aflojamos mucho se nos queda metiendo aquí entre la pacha y el marco, o sea que no lo podemos llegar hasta no lo podemos sacar del todo, sino que aquí tiene que quedar en un tope. Por ejemplo, ustedes lo tocan acá, si ven que ahí se mueve, ahí se ve, ahí sube y ahí baja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicarlo que quede en toda, ahí se ve mejor. Vamos a ubicarlo, cada que yo lo subo o lo bajo, así. Entonces vamos a hacer que quede en toda la mitad. La rodaja tiene que quedar en toda la mitad de este piñón. Tiene que quedar centrado. Seguimos por acá. Acá, si alcanzan a escuchar, tenemos un sonido. Lo que pasa es que hay una interferencia entre la cadenilla y la uña. ¿Qué debemos hacer? Con el mismo tornillo el H, lo que vamos a hacer es que vamos a subir el tensor. Cuando él sube, si lo apretamos, él va a subir. Si ven ahí, que cuando él sube ya no hace la interferencia con la uña, que ahí se ve que está como un poquitico torcida. Apretamos
Y si ven que ya se hace una luz aquí, ya por aquí nos quedó bien. Entonces una vez que alineemos acá, nos falta alinear en la parte de arriba. Pero ¿cómo que alinear? Me refiero a que cuando yo haga así, cuando yo suba los cambios y llegue al último piñón, no se me vaya la cadenilla a los radios, ni la cadenilla ni el desviador. Por ejemplo, se escuchan ese sonido que tiene ahí, es que un radio está pegando en el desviador, en el tensor. Entonces, ¿qué hacemos? Le apretamos el tornillo de abajo, que viene siendo el L. Cuando lo apretamos, él se va a contraer, o sea, él tensiona y ajusta los topes acá para que él no llegue hasta allá. Entonces, cuando haga así, no va a llegar arriba. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y aquí ya tenemos ya casi todo el trabajo terminado. Entonces nos falta un poquito de lubricante para que la canilla quede más suave ahorita que vayamos a lubricar. Listo por acá. Entonces tenemos la canilla en el piñón pequeño, que ya no cae más. Vean que yo la bajo las malas, ya no cae más. Y lo subimos al piñón grande y lo presiono pues duro y ya no sube más. Entonces, una vez tengamos estos dos, ¿qué nos falta cuadrar? Nos falta cuadrar la altura del desviador, que viene siendo este tornillo aquí. Este tornillo se encarga que el desviador se contraiga o se aleje. Pues como se aleje de dónde? De la rodaja con la pacha, con los piñones. Entonces, entre más cerca esté esta rodaja de los piñones de arriba, de aquí, más suave van a hacer los cambios, más rápido van a moverse. ¿Cómo hacemos eso? Ya les muestro. Pero primero instalamos el cable. Este cable es fácil porque no hay ciencia aquí. Simplemente dejar todos los cambios abajo. Una vez que estén abajo, aflojamos aquí. Apretamos por acá. Así, este tensionador lo vamos a dejar más o menos a la mitad, para poder tensionar o detensionar si necesitamos calibrar los cambios. Lo apretamos aquí, tornillo, vamos acá, que el cable quede por debajo de esta lámina. Lo apretamos. Una vez apretemos, tensionamos el cable por acá y una vez tensionado aquí, damos de cuenta que todavía nos falta tensionar, ya como nos quedó el cable. Y ahora sí, ya que nos quedó ya el cable más tensionado. Si nos falta tensión, movemos acá, o si nos falta destensionar, aquí mismo aflojamos o apretamos. Ahí quedó. Damos el cambio aquí, yo le doy un clic, va que nos sube. ¿Y para qué es esto? Precisamente vamos a tensionar el cable, cuando le dé el clic, suba una vez. Yo le doy uno, bajo. Tiene que ser con un clic sube y con un clic baja, no que con uno va a subir dos o va a slide. Ahí subió muy rápido, o sea que hay que extensionar. Ahí extensionamos, uno, y así nos vamos, de clic en clic. Y el último clic allá arriba. Y así tiene que mismo devolverse, con un clic baja, ahí no está bajando, o sea que hay que extensionar. No baja, detensionamos otro poquito, ahí baja. ¿Ves? Ya por este lado ya quedó calibrado. Recuerda, si con uno lo sube, tensionamos. Para que suba, tensionamos, y para que baje, destensionamos. O sea, ¿de qué destensionar? Apretar o aflojar este tornillo. Y nos quedó bien ya. Si de pronto cuando usted cuadre los cambios y no les dé,
lo más probable es que le toque cambiar la uña. Entonces toca cambiar la uña para que puedan dar los cambios, porque si la uña está torcida, no la van a calibrar nunca. Estos cambios aquí quedaron perfectos. Okay. Eso es todo, gente. Ya ahí ya nos quedó ya listo, que hemos instalado ya el desviador, ya quedó ya esto listo para el ruedo. Así que eso es todo. Cualquier detalle, cualquier pregunta, cosita, me escriben en los comentarios, siempre estoy pendiente. Gracias por todo.